micros. ¿Se mantienen los aislamientos, las distancias? ¿Hay horarios más complejos, menos complejos? Eso sí, todo el mundo anda con el barbijo. Vanina, te escuchamos. Bueno, para comprobarlo, lo que hicimos fue subirnos a varias unidades de colectivo, poder conversar con los pasajeros, con los choferes y algunos taxistas, además, para que ellos nos cuenten cuál es la realidad que están viviendo en cuarentena. Más pasajeros desde esta semana. Muchos quedan abajo. No siempre se respeta la distancia dentro de la unidad. Eso dicen los testimonios de quienes viajan a diario en las unidades del transporte público de pasajeros. Hay gente que va a trabajar, pero hay movimiento. Esta mañana quedaron un par de personas sin poder subir porque tenemos un máximo de 12 personas para que puedan ir distanciados uno del otro. Esta mañana ha estado complicada, ha habido mucha gente, sí. ¿Ha tenido que poner distancia? ¿Ha dejado a algunos pasajeros en las paradas? He dejado bastante pasajeros. Ante el aumento de personas en tránsito, la distancia entre pasajero y pasajero no siempre se respeta. La unidad va más llena de lo habitual, de lo que está permitido. Sí, están viajando más gente ahora. ¿Por qué no ha dejado pasajeros en la parada? No, o sea, realmente tenemos la normativa de llevar nomás asientos ocupados, así que llevamos hasta ese nivel y nada más. Por ahí queda gente en las paradas. Veo que además hay gente que no está respetando la distancia. Y acá adentro es medio imposible respetar la distancia. ¿Por qué? Pues tenemos los asientos muy juntos, entonces tratamos de llevar lo que más se puede, que está dentro de la normativa. Recorrido 401, ustedes pueden ver la cantidad de pasajeros. Uno de los colectivos que más hemos visto en cuanto a cantidad de personas. Señor, ¿viaja todos los días? ¿Viaja todos los días? Sí. ¿Cómo ha notado la cantidad de pasajeros? Hay días que van más, hay días que van menos. Hoy está bastante ¿Ha calor. notado alguna vez pasajeros parados? Muy pocas veces. Para mí muchos, De más de los recomendados. sí. O sea, en realidad no es que hay más de lo recomendado, pero sí que estamos muy cerca igual. Últimamente bastante, sí. Desde que se empezó a usar el barbijo cambió todo. Hay mucha gente. ¿Se respeta la distancia entre las personas? A veces no. No, generalmente no veo que se respete mucho la distancia. ¿Has visto algunas personas paradas? En el colectivo no. No dejan subir si se completó la cantidad de asientos. Pero la distancia a veces no se cumple. Claro, por ejemplo, así la distancia no se cumple. En los taxis, la situación es similar. Hasta 2 personas, aunque la posibilidad de distancia entre pasajero y pasajero es ciertamente acotada. Dicen que 2, pero la otra vez iba con 2 y me querían hacer un parte. Porque no hay nada firmado, es todo de boquilla. ¿Han intentado subir más de 2 personas? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le has dicho? Que no, ¿Cómo lo han tomado? y más. Porque se toman un remicrucho o se va al Uber. ¿Quién nos controla ahí? En cuanto a las 2 personas, ¿le pedís que tomen distancia entre ellos? Y atrás, es imposible. Adelante no se puede, pero atrás están todos pegados. No más de 2. No más de 2, sí. Normalmente le pedimos eso a los clientes. ¿La gente lo cumple? Y la mayoría se queja, pero tratan de cumplir. Lejos de los horarios picos, las opiniones fueron más optimistas. ¿Has notado en alguna oportunidad que vaya gente parada? No, en ningún momento. ¿Y mucha cantidad dentro de la unidad? ¿Distancia entre los pasajeros? ¿Cómo lo has notado? Las veces que me tomo el colectivo, sí, distancia. ¿Ha visto mucha gente dentro de los colectivos? No. ¿Gente parada? Siempre cómodo, sentado, sí, Siempre cómodos. sentado. Y todos los días porque tengo que ir a trabajar. ¿Cómo notas la situación en cuanto a cantidad de pasajeros en las unidades? Bien. ¿Has visto personas que viajen paradas? No. ¿Cada cuánto tomás los colectivos? Y en la mañana me tomo 2 y al mediodía también. De ida y vuelta me tomo 4 colectivos al día. ¿En todos esos recorridos no has visto esta situación? No se ha visto nunca. Compleja la realidad, ¿no? Debe ser difícil hasta para los choferes, dejar a alguien de a pie, pero sabiendo, o sea, suben 4, el chofer mira por el espejo, Ani, y dice, bueno, ya se cumplió el cupo. Bueno, y también comprensión de quienes van a tomar el colectivo. O sea, esto nos reconfigura nuestra vida cotidiana por todos lados. ¿Y qué dicen las autoridades de transporte, Vani?
Sí, primero porque varios choferes indicaron que hay personas que se quedan en la parada, no pueden ser recogidas justamente porque ya está completo el cupo que tienen permitidos los colectivos. Por lo tanto, sí se está analizando desde la Dirección de Transporte colocar más frecuencias. Hoy las frecuencias de los colectivos están funcionando al 40%. A medida que avancen los días, de a poco se van habilitando otras actividades y probablemente también se agreguen más frecuencias. Déjame recordar cuáles son los números permitidos, que no lo decía el informe, lo aclaramos nosotros también antes de escuchar la respuesta. 25 personas son las que pueden subir por unidad de colectivo, y en el caso de los taxis o de aquellos vehículos que se manejen a través de plataformas virtuales, no pueden subir más de 2 pasajeros. Pero esto no es de boquilla, como dice uno de los testimonios. Hay una resolución firmada por la Dirección de Transporte discúlpame, que indica... pero me pongo en el lugar de ese chofer, que dice, me pararon y me querían hacer una multa. Claro. Es como la historia del barbijo arriba del auto. Una mujer que acusaba que le habían metido una multa de 5.000 pesos y acá un especialista en temas sanitarios dice, adentro del auto va solo, no es necesario utilizar un barbijo. Bueno, por eso te digo, optás por el camino más corto, pero el hombre que se está ganando el pan manejando un taxi le debe ser complejo, porque además rechaza un viaje dentro de los pocos viajes que hay en la actualidad, ¿no? Ni hablar. Ya que mencionaste lo de los barbijos, fíjate qué interesante el testimonio de una de las pasajeras. Dice, desde que se empezó a utilizar barbijo, la gente se relajó y sí, estamos un poco más amontonados. Que es el miedo que tenían los epidemiólogos al principio, ¿te acordás? Que pensar que el barbijo te protege directamente antes que el distanciamiento social o el lavado de manos, que sigue siendo más o igual de importante. Tal cual, escuchemos la nota. Escuchemos la respuesta entonces de la Dirección de Transporte. Y también tenemos medidas que establecen que la máxima capacidad de pasajeros que puede transportar una unidad es la cantidad de asientos que tiene. Esto operativamente se maneja con el chofer va viendo, evaluando cuántos pasajeros tiene y cuando cumple esta capacidad, obviamente nos sube más pasajeros. Nosotros estamos monitoreando todos los días la carga de pasajeros, las diferentes líneas y los lugares de concentración, que generalmente son de concentración de pasajeros, y las vamos evaluando y en función de eso, si es necesario, ampliaremos las frecuencias. Obviamente eso lo vamos, como te digo, evaluando día a día y se va verificando y en el caso que sea necesario se va a ampliar el transporte en algunas líneas que lo requieran.